Desde que mi hermana y mi cuñado eran novios, yo tenía una relación muy mala con mi cuñado. Los dos nos caíamos mal, y ya que ellos empezaron a vivir juntos, decidieron rentar una casa un poco alejada de donde yo vivía con mis papás. Así que casi no los veía. Pero su situación de ellos empezó a cambiar cuando mi hermana quedó embarazada. A los pocos meses, ella dejó su trabajo porque su embarazo era de alto riesgo. Y al platicar todos, decidimos que se fueran a vivir temporalmente con nosotros. Así, mis papás se encargarían de cuidar a mi hermana, mientras mi cuñado trabajaba. Pero esa situación fue muy difícil para mi hermana, ya que empezó a deprimirse y su humor era terrible. Siempre estaba muy irritable con todos y cada vez era más seguido escuchar cómo se peleaban mi cuñado y mi hermana. Y yo mejor me salía a caminar un poco. A mí me fastidiaba escuchar sus peleas. Y una noche encontré a mi cuñado y empezamos a platicar. Y poco a poco empezó el acercamiento entre él y yo, porque me di cuenta de que él no era un mal hombre. Y lo empecé a ver con otros ojos. Y yo sabía que yo no le era indiferente, porque la confianza entre él y yo era más y más, a tal grado que me platicaba cosas muy íntimas de él y mi hermana. Me contaba cómo era la intimidad de ellos antes de que mi hermana se embarazara y que él extrañaba esas noches de locura que tenían. Y yo escuchaba todo con detalle. Todo eso me emocionaba mucho. Y al saber que mi cuñado ya tenía tiempo de no tener nada íntimo con mi hermana a causa de su situación, eso aumentaba el deseo de querer estar con él. Así que yo daba la iniciativa y me vestía más sensual para provocarlo, hasta que un día lo conseguí y tuvimos un momento muy ardiente. Eso fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Y aunque yo estaba consciente de que él era el esposo de mi hermana, no me importó. Y tal vez fue así porque mi hermana y yo nunca nos llevamos del todo bien. Y también era porque mi cuñado y yo nos entendíamos a la perfección. Y ninguno de los dos sentíamos remordimientos. Solo disfrutábamos el momento, hasta que una madrugada que él y yo estábamos en plena acción, mi mamá entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Yo no sabía que la puerta no tenía seguro. Y fue cuando mi mamá se dio cuenta de todo. Y aunque trató de no gritar para que mi hermana y mi papá no se enteraran, sí nos insultó a mi cuñado y a mí. Dijo que a él no lo podía correr por la situación de mi hermana. Y si ella se enteraba de lo que estaba pasando, eso empeoraría la situación de mi hermana. Pero a mí sí me corrió de la casa. Y yo sabía que mi mamá tenía razón. Así que me fui a vivir con una amiga. Y ya, ahí las dos compartíamos gastos. Pero la relación que yo tenía con mi cuñado no terminó, sino todo lo contrario. Él quería dejar a mi hermana y quería vivir conmigo, pero yo no quería eso y lo convencí de que lo que teníamos funcionaba porque éramos amantes. Y así seguimos. Y ya después de casi año y medio, no sé cómo, pero mi hermana se enteró y fue a armarme un escándalo y a decirme que ella jamás dejaría a su esposo. Y por eso mi cuñado y yo nos dejamos de ver un tiempo, pero siempre regresamos a tener nuestras aventurillas. Y me encanta lo que tenemos, él y yo.
Y aunque yo no lo quiero de planta en mi vida, tampoco lo quiero dejar por completo. Y aunque hay gente que al saber lo nuestro se enoja, nos critica y empiezan a decirnos de cosas, a mí no me importa. La verdad es mi vida. Yo no obligué a nadie. Él está conmigo porque quiere y yo estoy con él porque yo quiero. Y por eso a mí me gusta ser la amante. A mí me gusta disfrutar mi vida y mi intimidad al máximo.